Ahora sí, ya estamos grabando la clase. Les comentaba que la clase hoy es un poco corta a nivel de diapositivas, pero sí vamos a ver ciertas cosas a niveles em, de un ejemplo que les traigo, ¿verdad? Vamos a ver ciertos conceptos antes, pero sí a nivel de lo que es el caso práctico, sí hay que prestarle bastante atención, ¿verdad? Porque va, va a través de fórmulas. Entonces, bueno, ya hoy estamos bajo el módulo de estadística, la semana 3, la antepenúltima. Hoy vamos a ver un poco lo que es el redondeo, ¿verdad? Que eso quizás lo conocemos un poquito más, ¿verdad? Porque lo pudimos ver mucho en el colegio, inclusive en la escuela en su momento, que ya el tema del redondeo en algunas ocasiones aplica, en otras no. Entonces vamos a repasar un poquito cuáles eran esas reglas, ¿verdad? De cuándo aplica el redondeo, cuándo no, a partir de dónde. Vamos a hablar un poquito de los porcentajes, ¿verdad? Cómo sacar un porcentaje o cuál es la fórmula para el porcentaje. Vamos a ver ese proceso de conversión. eh, y luego vamos a ver cómo las distribuciones de frecuencias. Entonces acá es donde les traigo un ejercicio práctico en donde la intención es ir un poco despacio, ¿verdad? Porque sí lleva o sea, debemos prestarle bastante atención al ejercicio para poder ir entendiendo de dónde van saliendo los datos. Entonces, vamos a hablar un poquito, ¿verdad? Ese bien de ejemplificado. em, Viene un poquito de cómo establecer rangos, ¿verdad? Cómo sacar ya una distribución de frecuencia. Vamos a ver un poquito lo que es la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, la frecuencia absoluta acumulada. eh, y bueno, básicamente el el ejemplo como tal, eh, lo vamos a ver hoy en la clase, que es más que todo, y al final vamos a tener una interpretación, perdón, gráfica del ejemplo. Nada más quería pasar a recordarles que si están teniendo algún problema, ¿verdad? Con el ingreso a la plataforma, ¿verdad? O están teniendo algún tema con la visualización de las calificaciones, ¿verdad? Que se pueden poner en contacto con mi persona, ya sea para ver si yo lo logro solucionar y si no, pues hacerlo a través del coordinador. Entonces, para que porfa no se les olvide tampoco, ¿verdad? De que si ven algo extraño o algo así, dime, me escriben ahí un toquecito. Lo otro que quería comentarles, em, yo sé que las últimas dos clases he reforzado un poco, ¿verdad? En que ante alguna duda o alguna situación pueden escribirme al WhatsApp, ¿verdad? Pero esto es algo meramente, por decirlo así, como mío, ¿verdad? Es realmente como tal en el instituto como tal nos piden, ¿verdad? Utilizar por decirlo así, el canal de comunicación oficial, que en este caso es el correo. Sin embargo, y por una cuestión personal mía, ¿verdad? Que se me hace un poquito más fácil a través del WhatsApp, pues he dado esa oportunidad, ¿verdad? De que me puedan escribir. Sin embargo, ¿verdad? Por una directriz meramente del instituto, ¿verdad? Sí nos están haciendo un llamado a que por favor utilicemos el canal de comunicación, porque en algunas puede pasar de que por A o por B haya un cambio de profesor y que tal vez el profesor no utilice tanto, ¿verdad? Lo que es el WhatsApp y ya eso cause, digamos, por decirlo así, estamos mal acostumbrados, por decirlo así. Entonces, de mi parte, ¿verdad? Al menos para el caso de ustedes, siéntense en la libertad. En este caso, quiero hacer la aclaración, es solo por mi persona. eh, y que ustedes tengan esa facilidad también a veces. Entonces, nada más quería hacer esa aclaración, ¿verdad? De que si eventualmente llegan y topan
¿verdad? Y es que aquel profesor sí nos dejaba tener escribirle por WhatsApp. Bueno, y eso es por una excepción meramente mía y no de los demás profesores. El canal de comunicación oficial es el correo electrónico y ese es el que se utiliza para cualquier tipo de consulta. Y eh, bueno, ustedes saben que está habilitado, o más bien hay un tiempo de respuesta de alrededor de 48 horas. Ok, ¿dudas o preguntas? Ok, por acá está Fiorella. Y no la veo por acá. Ok, perfecto. Entonces voy a proceder a proyectarles. Un chance nada más para... Ahí nada más me confirman cuando pueden ver. Se supone que ya. Ya les habilité el material para que lo puedan tener visible en la semana 3, como les comentaba, para el módulo 2 de estadística. Y vamos a empezar, ¿verdad?, con la materia del día de hoy. Cualquier duda o pregunta, ahí vamos en el camino. Si hay que volver a repasar las fórmulas o los conceptos, no hay ningún problema. Eh, y bueno, para iniciar, ¿verdad? Vamos a empezar con el tema del redondeo. En este caso, em, recordemos, ¿verdad?, que existen dos maneras de redondear, por decirlo así, y tal vez como lo vemos acá gráficamente a través de la montaña rusa del redondeo, existe un redondeo hacia abajo y un redondeo hacia arriba. Y básicamente el redondeo lo que nos permite es eliminar cifras, ¿verdad?, de un número a partir de una representación decimal para obtener un valor aproximado. Entonces, para hablar un poquito de la regla del 5, que aquel número, ¿verdad?, que sea igual o mayor, en este caso al número 5, redondea el valor siguiente. Entonces acá tenemos dos ejemplos, ¿verdad? Puntualmente el 45.35, perdón, tu 45 punto, eso está, ajá, 45.35, ¿verdad? Este redondea un 45.4. Tenemos el 62.27 que redondea un 62.3. ¿Por qué? Porque el último valor, ¿verdad? Que como podemos ver acá, lo que hace es básicamente aplicar el redondeo, en este caso hacia arriba, y quitando, eliminando el 5 y pasando al 4, ¿verdad? Quita un decimal y redondea el 4 como tal. Em, y en este caso, ¿verdad? Como podemos ver, el último valor eh, es mayor, en este caso a 5, es 7, por lo cual redondea, elimina ese decimal y redondea el siguiente decimal hacia arriba, ¿verdad? Entonces, en este caso es 62.3. Y aquí tenemos, ¿verdad?, el ejemplo. En este caso, cuando el número es menor, ¿verdad?, no se cambia, ¿verdad? En este caso, básicamente era 21.23. Como el valor es menor a 3, en este caso, pues queda en 21.2 como tal. No tiene ningún cambio. Eso básicamente es lo que conocemos como el proceso, las reglas de redondeo para lo que es las cifras de un número. A nivel de otros ejemplos, ¿verdad? Que les quería compartir, es importante, ¿verdad?, que aplica a cualquier cantidad de decimales y en este caso, ¿verdad?, lo podemos ver a través de estos ejemplos, cómo se aplica el redondeo a través de las decimales, ¿verdad? En este caso, con una decimal,
¿verdad? Un valor de 20.34 se elimina, o más bien no cambia el valor porque es menor a 5. Entonces quedan 20.3 manteniendo un decimal. Manteniendo dos decimales en este caso, ¿verdad? Como podemos ver, el número 7 es un número mayor a 5, por ende se elimina, ¿verdad? Y pasa al siguiente decimal a aumentarlo hacia arriba. En este caso vemos el 20.34. Para el ejemplo de tres decimales, ¿verdad? En este caso el último número es mayor a 5, por ende vamos a, a redondear hacia arriba. Y lo que son el último ejemplo, ¿verdad? Lo que es el 20, perdón, el 6 es un número mayor a 5, por lo cual vamos a redondear hacia arriba también. Moviéndonos a lo que es el porcentaje, no sé si con el tema del redondeo quedó alguna duda, alguna pregunta. Sí, parece que no. A nivel de porcentaje, ¿verdad? Por lo general, eh, por lo general no, siempre lo vamos a ver representado a través del símbolo del porcentaje como tal, que es esa rayita acostada y las dos bolitas, por decirlas así, eh, y el cual significa que son centésimas y el máximo valor que vamos a tener es 100. Y el número 100 es la base, por decirlo así, del porcentaje. Ahora bien, existe un proceso de conversión, ¿verdad? En donde podemos nosotros determinar un porcentaje. Entonces tenemos aquí dos procesos de conversión. Este es el proceso de conversión uno. Aquí básicamente es cómo nosotros podemos multiplicando el número decimal por 100 nos va a dar el porcentaje. Entonces, para ponerles acá este ejemplo puntual, tenemos un valor decimal de 0.1 y queremos transformarlo a porcentaje. A través de la multiplicación por el número 100 podemos obtener ese porcentaje. En este caso tenemos un valor decimal de 0.1 por 100, nos da un 10%. Para mí esta es la forma más simple, pero también hay otra forma, ¿verdad? En este caso es mover la coma, ¿verdad? Tantas posiciones, así en este caso hacia la derecha como ceros h. Básicamente, como el 100 tiene dos ceros, siempre vamos a mover la coma hacia el lado derecho, dos espacios, y es lo que vemos acá. Como vemos acá en este ejemplo, que el valor decimal es 0.01, la coma se desplaza dos posiciones debido a que el 0 tiene dos ceros, perdón, el 100 tiene dos ceros, y en este caso, ¿verdad? Movemos 1 y 2. Entonces, por ende, es un 1%. Esa es la otra manera de poder nosotros determinar porcentajes. Dudas hasta aquí, muchachos, porque sí es importante, ¿verdad? Que vayan teniendo esos conceptos claros, ¿verdad? Porque, como les comentaba, más adelante vamos a trabajar un poquito más un caso práctico y actualmente esos conceptos son importantes. Entonces, si van teniendo dudas, pueden levantar la mano o me interrumpen, no hay ningún problema. Ok, y luego, bueno, tenemos el proceso de conversión 2, ¿verdad? Que eso básicamente es como pasar una notación decimal, perdón, un porcentaje a una notación decimal y podemos hacerlo igual de dos maneras. En este caso, en lugar de una multiplicación para encontrar el porcentaje, acá es una división y no utilizamos el símbolo del porcentaje. Entonces, aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Tenemos un 10%, yo quiero saber cuánto es su valor decimal. eh, Aplicamos la fórmula, que en este caso es hacer una división entre 100, ¿verdad? Y vamos a obtener el valor decimal. También hay una segunda manera de hacerlo, ¿verdad? Que es mover la coma tantas posiciones, en este caso no hacia la derecha, sino hacia la izquierda. Y no utilizamos tampoco el símbolo de porcentaje. Entonces, de nuevo, ¿verdad? En este caso tenemos 125%, ¿verdad? Para el ejemplo. Perdón, tenemos un valor de 125% y queremos saber cuál es el valor decimal. En este caso, como tenemos, como el 100 tiene dos ceros, movemos la coma
dos espacios, ¿verdad? Y nos da un valor decimal de 1.25 en este caso. Este es el proceso de conversión 2. ¿Dudas, chicos, hasta acá? Ok. Ahora bien, nos movemos a lo que son las distribuciones de frecuencia. Entonces, la distribución, y aquí empezamos el ejemplo práctico, voy a ir lo más despacio posible, voy a ir repasando un poquito y explicando los conceptos para que, y para que queden lo más claro posible. Entonces, las distribuciones de frecuencias básicamente es nosotros cómo ordenamos los datos tabuladamente, ¿verdad? A través ya que se hayan recopilado por una investigación, algún estudio que hayamos realizado y de acuerdo, en este caso, a la clase o el intervalo que pertenece con el número de veces o frecuencias que se repite. Es una distribución de frecuencias que se representa por medio de tablas de frecuencia y gráficas. Y este proceso lleva 8 pasos, ¿verdad? Entonces vamos a ir paso por paso viendo, ¿verdad?, cómo se trabaja una distribución de frecuencia. Entonces, para eso vamos a partir de este ejemplo. Entonces, vamos a suponer que hicimos una encuesta. Y en este caso, ¿verdad? Nuestra muestra como tal, ¿verdad? Son 20 personas, ¿verdad? Y para conocer la cantidad de veces que los clientes visitan una tienda durante el mes, vamos a realizar este ejercicio. Entonces, dentro de los datos importantes que este ejemplo nos está dando es que esas 20 personas, como mínimo, visitan 2 veces al mes y como máximo 10 veces al mes. Entonces, una vez que tenemos esta información, ¿verdad? Eh, del ejemplo, vamos a empezar con los pasos. ¿Ok? Vamos al paso uno. Lo primero que nosotros vamos a hacer es ordenar los datos o las observaciones desde el menor hasta el mayor o viceversa. Puede ser del mayor hasta el menor. En este caso vamos a empezar o vamos a ordenarlo del menor al mayor. Ok, existe un paso 2. Dice que para determinar el número de categorías o clases, que la vamos a representar a través de la letra K mayúscula, que se utilizan para agrupar los datos, tenemos las siguientes opciones, ¿verdad? Entonces, la opción A dice que menos de 50 datos se trabaja con 5, 6 o 7 clases. Para la opción B, ¿verdad? Con 50 a 100 datos trabajamos con 8, 9 o 10 clases. Para C, de 100 a 250 datos vamos a usar 11 o 12 clases. Y para más de 250 datos, ¿verdad? Vamos a usar de 13 hasta 20 clases. En este caso, ¿verdad? Como les explicaba en el ejemplo anterior, nuestra población, ¿verdad? Para la encuesta es de 20 personas. Entonces, al ser 20 personas en este caso, puedo elegir 5, 6 o 7 clases. Y en este caso, vamos a elegir 5 clases. Hasta ahí vamos bien. Ahí hágame como con el dedito para saber que vamos, porque a partir de acá empieza lo bonito. Ok, ok, ok. Entonces, todo claro. Ok, nada más. Ok, entonces, una vez que nosotros sabemos, ¿verdad? Que tenemos, en este caso, el número de clases que va representada por la letra K, en este caso van a ser 5, vamos a ir al tercer paso. ¿Ok?
Entonces, dice, una vez escogido el número de clases, ¿cuál era el número de clases que escogimos? El 5. Es 5. 5, correcto. Entonces, una vez que nosotros escogimos el número de clases, que es 5, hay que determinar la amplitud o el intervalo de cada clase. Y eso lo vamos a ver representada con la letra C. Esta amplitud es igual al rango de los datos o dividida entre el número de clases. Y la primera clase debe contener el menor valor de los datos y la última clase debe contener el mayor valor de los datos. Entonces, esto se resume en una fórmula, ¿verdad? Para nosotros entender, ¿verdad? ¿Cuál es esa amplitud o más bien cuál es el intervalo de cada clase? Vamos a utilizar una fórmula. Vamos a utilizar el límite máximo y el límite mínimo. En este, ¿verdad? Y voy a volverme un toquecito, o más bien, antes de volverme, ¿cuál era el límite máximo de visitas que teníamos en el ejemplo? 10 al mes. 10 al mes, correcto. ¿Y el límite mínimo? 2. Correcto. Entonces, para efectos de ejercicio, ¿verdad? A nosotros nos dijeron que íbamos a revisar 20 personas y en eso nosotros fuimos a determinar, ¿verdad? En este caso, eh, con la letra K, ¿verdad? Fuimos a determinar el número de clases, que fue 5, y luego acá nos están pidiendo, ¿verdad? ¿Cuánto es el límite máximo y el límite mínimo? Que eso nos lo dieron en el ejemplo, como lo dijo el compañero. El máximo era 10 visitas al mes y el mínimo, ¿verdad? Son 2 visitas al mes. Entonces, esta fórmula, el límite máximo menos entre el límite mínimo, esto dividido entre K. Y K, recordemos que era el número de clases que acabamos de elegir. Entonces ya acá eh, lo vemos un poquito ya más, ¿verdad? Aterrizado, por decirlo así, ya con números, donde 10 es el número mayor de visitas, 2 es el número menor de visitas o el límite mínimo, dividido entre las clases, eso nos da un intervalo de 1.6. Esto todavía no lo vean. Hasta aquí todo bien. Ok. Una vez que nosotros tenemos ese intervalo, ¿verdad? Viene el paso 4. Y aquí prestemos mucha atención. Entonces, recordemos que el ejercicio pedía colocar, ¿verdad? Las clases, o, ¿verdad? O en este caso, sí, las clases de menor a mayor o de mayor a menor. En este caso las vamos a ordenar de menor a mayor, como lo pueden ver acá. Dice que vamos a colocar como límite inferior de la primera clase el valor más pequeño del conjunto de datos. Entonces, en la clase 1 vamos a tomar el valor más pequeño, ¿verdad? Que es 2 visitas al mes. Y posteriormente vamos a sumarle el resultado de la amplitud o del intervalo que acabamos de obtener. Y este va a ser el límite superior de la primera clase. Entonces, ahora sí, yéndome a la fórmula anterior, teníamos el rango máximo o el límite máximo menos el límite mínimo entre, ¿verdad? La cantidad de clases, eso me da el intervalo. Entonces, lo que me está diciendo a mí ahorita, ¿verdad? Que para encontrar el rango de lo que son las compras, ¿verdad? O en este caso, las clases, vamos a agarrar el valor, vamos a empezar con el valor mínimo y le vamos a sumar el intervalo, que es este ejemplo que ustedes ven acá. 2 más 1.6, 36. Entonces con esto yo obtengo, ¿verdad? El límite superior de la primera clase. Para el segundo voy a tomar como base el límite superior de la primera clase. Y a ese, ¿verdad? Entonces, utilizamos como límite inferior de la segunda clase el límite superior de la clase anterior.
Entonces, como el límite inferior, vamos a utilizar el límite superior de la primera clase. Y vamos a sumarle la amplitud o el intervalo. ¿Cuál era el intervalo? 1.6. 1.6, correcto. Y con esto nosotros, ¿verdad? Obtenemos el 5.2. Y vamos a ir repitiendo el procedimiento hasta completar la cantidad de las clases elegidas, ¿verdad? Entonces, básicamente aquí nosotros seguimos haciendo el mismo ejercicio que hicimos al inicio y podemos ir obteniendo el límite superior de cada clase. Fácil, ¿verdad? ¿Dudas, preguntas hasta acá? ¿Todo claro? Ok. Ahora viene, ¿verdad? Una parte en que eh, es un poquito más de fórmulas, ¿verdad? Y tal vez voy a irme a estar devolviendo ahí entre slides. Vamos a calcular las cuatro frecuencias. Entonces, ¿cuáles son las cuatro frecuencias? Tenemos la frecuencia absoluta, que la vemos con una F y una I minúscula, que la frecuencia absoluta es el número de veces que aparece en la muestra un valor de la variable. Luego tenemos la frecuencia relativa, que la representamos con una F minúscula y una R, que esto es lo que nos va a permitir comparar, y es el cociente entre la frecuencia absoluta y el tamaño de la muestra o población. Y generalmente, ¿verdad? La vemos en porcentaje. Como, como, como siguiente tenemos la frecuencia absoluta, la acumulada. Esta la vamos a ver con una F mayúscula y una I minúscula a nivel de simbología. Y básicamente es la frecuencia absoluta acumulada de un valor de la variable, ¿verdad? Luego tenemos la relativa acumulada, que se representa con una F mayúscula y una R minúscula. Y básicamente, como lo vimos anteriormente, es la frecuencia relativa acumulada, ¿verdad? Que en este caso es la FR minúscula de la clase actual más la anterior. Ahora lo vamos a ver un poquito más, pero básicamente es eh, la frecuencia acumulada, ¿verdad? Como pudimos ver ahorita que se acumulaba en el intervalo, es algo muy similar también. Y también tiene una fórmula, ¿verdad? Eh, tanto para la que es la frecuencia relativa, ¿verdad? Y la relativa acumulada tienen una fórmula que aquí ustedes se la pueden ver. Y donde n, ¿verdad? En este caso, para la frecuencia relativa, que la vemos con una f minúscula y una r minúscula, que básicamente n es el tamaño de la muestra y el fi es la frecuencia absoluta. Y aquí tenemos, ¿verdad? Que va multiplicada por 100 y por eso es que generalmente la vemos por un porcentaje. Y básicamente la relativa acumulada, ¿verdad? Que la f mayúscula, la r minúscula, eso es igual, ¿verdad? Entre la frecuencia absoluta dividido entre, en este caso, la n, la muestra como tal. Ahora bien, ¿cómo se ve esto, verdad? A nivel de ejercicio. Entonces, ya nosotros teníamos acá la frecuencia absoluta, ¿verdad? Y la fórmula que nos decía a nosotros de la frecuencia absoluta acumulada, ¿verdad? Que en este caso es la F mayúscula con la I minúscula, lo que nos dice es que básicamente es la acumulada. Entonces, en este caso, va a ser igual a la frecuencia absoluta, arrancamos con 4 y básicamente lo que él va a hacer es ir sumando, ¿verdad? Y por eso se llama acumulada, porque básicamente va sumando el primero con el segundo. Entonces lo que hace es toma el número de la frecuencia absoluta, en este caso es 4 más 5, 9. En este caso es 9 más 6, 15. 15 más 2, 17. Y 17 más 3, 20. Y con eso obtenemos la frecuencia absoluta acumulada. Para determinar la frecuencia relativa, ¿verdad? Que en este caso
la vemos representada a través de una F minúscula y una R, es básicamente dividir, eh, ponerle aquí la fórmula, aquí atrás. Entonces es básicamente, ¿verdad? La frecuencia absoluta dividida entre n, en este caso, por 100. Y con eso obtenemos la frecuencia relativa, que básicamente es la fórmula que nosotros estamos viendo acá. Acá lo que básicamente el ejercicio hace es, ¿verdad? Que toma el valor en este caso, de la frecuencia absoluta, lo está dividiendo entre la muestra, ¿verdad? Que en este caso, ¿verdad? Es 20 o n es 20. Y lo que hace es te da un valor decimal, ¿verdad? Entonces ya nosotros ahora lo que vimos en la fórmula, como pueden ver acá, la fórmula siempre se multiplica por 100 y mayoritariamente la vamos a ver en porcentaje. Entonces, que básicamente acá a se aplica la fórmula, nos queda un valor decimal y luego lo que hacemos es transformar ese decimal a porcentaje, ¿verdad? Que básicamente es multiplicarlo por 100. Y finalmente, ¿verdad? Con eso podemos tener la frecuencia relativa. Y finalmente tenemos la frecuencia relativa acumulada, que es básicamente la frecuencia absoluta acumulada de un valor de la variable. Y en este caso, ¿verdad? La FI, es decir, la frecuencia absoluta de las clases que tenemos más la anterior. Entonces, que básicamente es lo mismo que vimos acá, ¿verdad? Como el 4 más el 5 nos daba el 9, como el 9 más el 6 nos daba el 15, es exactamente el mismo ejercicio, ¿verdad? Como el 20, ¿verdad? Empiezo con el 20 más el 25 me da 0.45, el 0.45 más el 0.30 me da el 75, el 0.75 más el 0.10 me da el 0.85 y como el 0.85, ¿verdad? Más el 0.15, en este caso me da 1. Y luego lo que hago, ¿verdad? Es transformarlo, ¿verdad? Básicamente los decimales que tenemos a un valor porcentual, ¿verdad? Y así, básicamente podemos encontrar, ¿verdad? Eh, la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada. Una manera de verdad de podernos dar cuenta si a nivel de acumulada está correcta es que nos cierren 100. Es una manera de verificar, ¿verdad? Que el ejercicio lo hice correctamente. Y así, ¿verdad? Nosotros podemos entonces poder tener básicamente, ¿verdad? Las frecuencias sobre el rango de compras o en este caso, ¿verdad? Las clases que definimos desde un inicio que iban a ser 5. Y ahora bien, vamos al paso 6. ¿Hasta aquí hay alguna duda o pregunta? He intentado ir despacio, ¿verdad? Ven que mucho es las fórmulas. Dale, Juan Pablo, adelante. Solo para la frecuencia absoluta, eso es el dato, se tiene que tomar, digamos, con las visitas de las personas, me imagino. Ujú. Digamos, Sí, ujú, ajá, correcto, exacto. O sea, y esto del ejercicio, ¿verdad? Nos lo dio y es básicamente, ¿verdad? Para recordar lo que es el concepto teórico, es el número de veces que aparece en la muestra el valor. ok, sí, y Correcto. la frecuencia acumulativa, entonces la segunda es, nos tiene que dar igual a la muestra al principio que eran 20 personas. Ajá, correcto, Sí, sí, ok. correcto. Así es. Ujú. Ok, entonces con esto, ¿verdad? Ya nosotros aplicaríamos el paso 5, ¿verdad? Que era de ya encontrar todos estos, en este caso, estos porcentajes y aplicar las fórmulas.
sigue el paso 6. El paso 6 es algo que estuvimos trabajando la semana pasada y es básicamente eh, sacar un promedio, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Es sacar el promedio entre lo que era por decirlo así, el rango de clases de límite inferior, ¿verdad? Que arrancamos de 2 más el rango o el intervalo. Y en este caso lo que vamos a hacer es promediar esos dos valores para obtener uno solo. Entonces, aquí tenemos el ejemplo, ¿verdad? De la primera clase, en donde 2.0 más el 3.6, esto lo dimos entre 2 para poder obtener el promedio. Recordemos que para nosotros sacar un promedio es la suma de los valores, ¿verdad? Que tenemos entre la cantidad de números. En este caso son 2, ¿verdad? Y eso lo aplicamos en las 5 clases y podemos obtener el promedio de cada uno de ellos. Un repaso de lo que vimos la semana pasada a nivel de promedios. ¿Ok? Como un paso, ¿verdad? Como un paso de... el paso siguiente, estaba verificando y acá por acá, es realizar un histograma. Básicamente un histograma, lo que a nosotros disculpen chicos, dame un momento. Listo, perdón. Luego lo que nos pide a nosotros, ¿verdad? Es graficar un histograma. Y básicamente cuál es ese polígono de frecuencia con las clases, en este caso el eje X, ¿verdad? Y la, y la FI, ¿verdad? En el eje Y. Entonces, básicamente, el gráfico, lo que va en el rango, ¿verdad? O en el eje X son los rangos o clases. Y acá vamos a tener el número de personas en este caso, ¿verdad? Re- no sé si tienen concepto, ¿verdad? De lo que es un histograma, pero básicamente es una representación gráfica que básicamente de una distribución de frecuencias va a permitir visualizar cómo se distribuyen los datos. Por lo general está compuesto en lo que son barras rectangulares, como los podemos ver acá, y cada barra representa por decirlo así, un intervalo o un rango. Eh, También son conocidos como clases, ¿verdad? En este caso, por estar viendo el tema de lo que son las frecuencias, la manera correcta de poder graficar esta información es a través de los histogramas. Em, lo que nos permite a nosotros, ¿verdad? A nivel de histograma o a un nivel de resumen, es básicamente para visualizar y analizar datos, permitiendo identificar patrones o tendencias, básicamente, de cómo se comporta una distribución. Pero no quiero entrar en tanto detalle para no llenarlos de mucha información. Y básicamente con el gráfico, ¿verdad? De- del histograma, ¿verdad? Que vemos acá y un polígono de frecuencia, podemos ver, ¿verdad? Que básicamente va haciendo esta línea de cómo se está comportando, en este caso, los rangos de las clases a nivel de lo que es un histograma, ¿verdad? Eh, un poquito, ¿verdad? De lo que también los datos se pueden observar dentro de un histograma es como su simetría, su asimetría, si es unimodal, si es bimodal, si es multimodal, ¿verdad? Y permite ver, como les decía, rangos de frecuencia, tendencias, patrones eh, y entre otros. Hasta aquí dudas, chicos.
Ok. Y, ¿verdad? Básicamente hoy, como les contaba, ¿verdad? Un poquito de que la clase era corta, ¿verdad? Por el tema del ejercicio. Y ya a manera de interpretar estos datos, básicamente es, porque que todo ese ejemplo que hicimos, que estamos concluyendo, ¿verdad? ¿Y en qué quedamos? Entonces, podemos observar, ¿verdad? Que la clase 5.2 y la 6.8 o el rango, ¿verdad? Es la que tiene más frecuencia, ¿verdad? Entonces podemos observar que la clase que tiene más frecuencia, en este caso, es la número 3, ¿verdad? Y que está entre el intervalo o el rango de 5.2 y 6.8. Entonces, esta misma clase, ¿verdad? Que estamos viendo, se encuentran las variables del promedio y la mediana. Y la clase con menos frecuencia, ¿verdad? Es la número 2. En este caso, la que tenemos por acá. Perdón, es la número 4. 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Esta es la clase que está con menos frecuencia y está en un rango de 6.8 a 8.4. Y básicamente, si ya entramos en un poquito a detalle, ¿verdad? Vemos que la distribución, ¿verdad? Del histograma es un poquito normal, ya entrando en términos un poco más ya de estadística, ¿verdad? Ya, llámese la campana de Gauss en una serie de datos, ¿verdad? Que básicamente la campana de Gauss lo que busca, ¿verdad? No sé si logran ver mi mouse ahí, es que tenga una similitud como una montañita, ¿verdad? En donde esté principalmente en el centro. Entonces esta distribución de los datos que vemos acá se asemeja mucho a una campana de Gauss. Entonces básicamente la conclusión a la que podemos llegar es, ¿verdad? Como les decía, la que tiene más frecuencia es la clase número 3, ¿verdad? Eh, bajo este rango, perdón, bajo este rango, bajo este intervalo, se encuentran las variables del promedio y la mediana, ¿verdad? Que pudimos observar en el ejemplo anterior. Y lo que va haciendo también la clase con menos frecuencia, en este caso es la 4, ¿verdad? Con un rango de 6.8 a 8.4. Y así es como nosotros podemos finalmente, ¿verdad? A través de un ejercicio, mostrar una frecuencia, ¿verdad? O un comportamiento de un grupo como tal. ¿Dudas hasta acá? Ok. Si no hay dudas, chicos, esto era lo que les tenía para el día de hoy. Sí, era bastante corta el tema que traía para compartirles. Importante, ¿verdad? Que repasemos los conceptos que vimos, ¿verdad? Al nivel del redondeo, el tema del porcentaje, los procesos de conversión, tanto el uno y el 2, la distribución de frecuencias, ¿verdad? Que al final lo que queríamos o lo que buscamos a través de este ejemplo era poder ir realizando los 8 pasos para que ustedes pudieran observar cómo es que, ¿verdad? Que a través de una ordenación tabulada de datos, ¿verdad? En este caso, de unas visitas que tenían eh, de 2 a 10, ¿verdad? Al mes de un grupo de personas, poder entender, ¿verdad? Em, de acuerdo a la clase o el intervalo, la frecuencia en la que se repite, ¿verdad? Y a través de una distribución, y cómo, ¿verdad? Cómo es que se tabula, ¿verdad? Una tabla de frecuencias o gráficas. Entonces, ¿verdad? Un poco general, eh, pero sí muy enfocado, ¿verdad? En la parte ya más estadística y ya conociendo un poquito también de lo que viene a ser un histograma. No sé si para ustedes lo habían visto antes o no, pero es parte, ¿verdad? También de lo que se utiliza mucho para ver comportamientos también. Adelante, Luis. Profe, consulta, bueno, está claro.
digamos, ¿qué diferencia hay entre un ejemplo, una tabla histográfica y un gráfico? Es lo mismo, digamos. Sí, recordar, vamos a ver, es que el histograma, ¿verdad? Como les explicaba, sí es una representación gráfica, ¿verdad? Pero por lo general se utiliza para lo que son frecuencias, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque va a permitir visualizar cómo se distribuyen los datos en conjuntos, ¿verdad? Nosotros por lo general en un gráfico lo que usted va a ver, ¿verdad? O poniendo el ejemplo, un gráfico de barras, usted va a ver un solo valor ahí, ¿verdad? No va a haber intervalos, no va a haber cómo un conjunto de datos se comportó y cómo luego lo puedes graficar. Entonces, son parecidos, se ven parecidos, pero funcionan para muy diferente. Otra cosa, las que nos permite un histograma, ¿verdad? Y ya tal vez aquí me voy a meter un poco más en detalle, pero un histograma muestra un poquito cómo los datos se distribuyen, ¿verdad? A lo largo de diferentes intervalos. Entonces, tal vez nosotros a través de 5 clases estábamos reflejando más de 20 datos ahí, ¿verdad? Entonces podíamos ver comportamientos. Entonces, a través de eso también se utiliza mucho muestreos o ya otro tipo de- de análisis para tomar decisiones, incluso ya metiéndome más todavía, se utiliza también mucho a veces, ¿verdad? Para ver desviaciones estándar, ¿verdad? Entre procesos, qué tan desviados están. Entonces, sí, son muy diferentes, ¿verdad? Un gráfico de barras como tal, que los estuvimos viendo la semana pasada, a un histograma. Perfecto, profe, pura vida. Sí, sí, son similares pero diferentes. Sí, totalmente. Sí, te van a brindar información distinta y diferente. Ok, chicos, voy a nada más a dejar de grabar y bueno, y ya eso sería por el día de hoy.